Más y Más Podcast. Este episodio es posible gracias a Fuensanta, agua minero medicinal, el agua del paraíso desde 1846. Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de supermercados Más y Más que nace con el objetivo de compartir el conocimiento de muchos que tenemos la suerte de que nos acompañen al otro lado del micro. Y en este episodio de Queremos Ayudarte volvemos a contar con una profesional del sector, en este caso de la nutrición, porque como bien decimos en este podcast, es nuestra declaración de intenciones, queremos ayudarte. Vamos a hablar de una temática que afecta a un porcentaje alto de la población, que es el colesterol. Para ello nos acompaña Carlota Villanueva, que ya nos acompañó en otras ocasiones hablando de nutrición o alimentación infantil y de la vida social y cómo compaginar esos hábitos alimenticios y no tocar del blanco al negro, por lo que invito a los oyentes a escuchar esos dos episodios antes de escuchar este. Lo primero de todo, Carlota, muchísimas gracias siempre por tu tiempo. Gracias a ti, buenos días, tardes o noches según lo estemos escuchando la entrevista, y yo encantada de estar aquí con ustedes. Pues vamos a hablar un poco en términos generales, ya no solo en el colesterol, cómo influyen los hábitos epigenéticos, entre los que destaca la alimentación, para diferentes patologías. Tú como nutricionista en consulta verás diferentes enfermedades y cómo a través de la alimentación podemos prevenir estas. ¿Cuánto influye nuestras decisiones en la nevera y en la sartén? Pues evidentemente todo empieza en la cesta de la compra, en tomar mejores decisiones y en conocer los grupos de alimentos. Yo creo que colesterol es quizá una de las palabras que más se repite en nuestro día a día, que está bastante demonizado, pero lo que no sabe en general la población es que el 70-80% del colesterol de nuestro cuerpo lo va a sintetizar el propio hígado. Es decir, lo que aparece en las analíticas, un 70% más o menos es endógeno y solo un 20%, 30% proviene de los alimentos que ingerimos. ¿Esto quiere decir que tenemos carta blanca a comer regulero? No, mejor que no. Pero sí que es verdad que, bueno, tiene bastante mala fama, sobre todo la saturada, y al final las grasas han sustentado a la humanidad a lo largo de la historia. Es decir, que no es el enemigo número uno en nuestra alimentación. La verdad es que se relaciona mucho con las enfermedades cardiovasculares, que sí que son la causa número uno de muertes en el mundo. Entonces, claro, esto a los nutricionistas, a los médicos, a los profesionales de atención primaria, tanto del sector público como privado, pues nos alerta. Pero es un error pensar que todas las grasas son malas o que no se puede consumir grasa, o un poco las asociaciones, los titulares que llegan a población. Sí, porque además durante la historia de la alimentación hay diversidad de opiniones, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años estaban muy demonizados el consumo, por ejemplo, de huevos, el consumo de ciertos quesos. Actualmente, ¿qué productos están estrechamente relacionados o que se descartan cuando una persona tiene un cuadro de por ejemplo, colesterolemia? Pues a ver, no sé si me dejas hacer una mini introducción un poquitín más profunda a las grasas en general que recibimos del cuerpo. Si el 70% o 80% del colesterol lo vamos a sintetizar nosotros en el hígado, lo que tenemos que enfocarnos es en mantener nuestro hígado sano, es decir, quitarle todo el trabajo posible para cuando tenga que funcionar lo haga de manera adecuada. ¿Qué pasa? Que cuando los productos que consumimos no es grasa, entre comillas, en su versión natural, es decir, pues por ejemplo, frutos secos, aceitunas, aguacates, pescados azules, directamente el aceite de oliva virgen extra,
le damos un trabajo extra al hígado. No va a sintetizar correctamente y entonces se va a saturar, que digamos. Entonces, ¿qué debemos evitar? Pues todas las grasas que vengan, o sea, que el cuerpo vaya a recibir en una versión no original, no pura, no propiamente adecuada para que el hígado esté filtrando mejor, correctamente. Es decir, que no haya grasa sobrante que se vaya depositando en las arterias porque el hígado tiene demasiado trabajo. Pues, por ejemplo, productos ultraprocesados, pero porque va a haber un carbohidrato que es una harina refinada, va a crujir, entonces tendrá una mantequilla o una margarina o una grasa vegetal, quesos muy grasos en abundancia, no en su versión original, refrescos, y me dirán, ¿por qué si no tienen grasas? Porque ese exceso de carbohidratos, al final lo que más influye en el hígado, que está regulado por la insulina, que es nuestra hormona del azúcar, si el hígado tiene que elegir entre procesar la grasa y procesar el azúcar, primero va el azúcar, el hidrato, y primero tiene un efecto directo con la insulina. Entonces, por eso los hidratos en exceso y de mala calidad se acumulan en forma de grasa, porque tiene que elegir el hígado qué función hacer. Por ejemplo, el alcohol, es decir, una copa, una cerveza, un vino no tiene grasa ya, pero el hígado va a estar detoxificando, entonces para el proceso de los hidratos, filtrarlos, y la grasa. Entonces es como ponérselo fácil, sobre todo al hígado, no tanto el producto como tal, sino mantener, consumir las grasas en su manera original, evitar ultraprocesados y evitar todo aquello que le haga tener un sobreesfuerzo. Pero vamos, que el colesterol es un componente fundamental de las membranas de nuestro cuerpo. Es decir, hago hincapié y lo repito, que no se puede no tener colesterol en sangre. Lo que no se debe es tener en exceso. Claro, además es que es fundamental, por ejemplo, para el funcionamiento del cerebro, ¿no? Efectivamente, el 60 más o menos % de nuestro cerebro contiene colesterol. La leche de la mamá contiene colesterol. Además, el colesterol está en las membranas de las células y les aporta esa flexibilidad. Es decir, en algún momento, si por lo que sea tenemos una hipertensión, tenemos una alegría muy fuerte, una tristeza, o sea, un disgusto, algo que haga que la presión arterial suba, ese corazón lanzando sangre muy fuerte, bombeando, si nuestras paredes de las arterias no están ni de las células flexibles, también hay riesgo de una rotura, de un infarto, esa muerte del tejido, porque no llega. Hombre, si tengo un infarto de una arteria muy chiquitita que llega al dedo gordo del pie, pues no es ideal, pero entre comillas puede ser que no pase nada. Pero si tengo ya un infarto en una arteria principal, pues ya es un follón, que es lo que se conoce como infarto de miocardio. También es importante, por ejemplo, para crear la bilis, y la bilis es muy importante para absorber la grasa dietética, o sea, la que comemos, no la que se acumula, que se fabrica en hígado y vesícula biliar, fabrica los estrógenos, el propio colesterol, fabrica testosterona, fabrica el cortisol, que en exceso tampoco es ideal, pero es esa hormona que nos mantiene como un poquitín alerta, como esa ilusión, el estar pendiente, fabrica vitamina D. Es decir, el colesterol como tal no es malo, es el exceso que queda un poco como danzando, como que se va obstruyendo las arterias y forma pues un tapón que luego no nos conviene. Y hemos entendido entonces, que has explicado muy claro, lo que no deberíamos de consumir en exceso, ¿no? Por supuesto, clarísimo el tema de los ultraprocesados, que creo que todos los profesionales sanitarios que habéis venido al episodio, al podcast, habéis recalcado esto, ¿no? Y sobre todo las cantidades, que también es muy importante. No demonizar alimentos per se, sino las cantidades en las cuales los consumimos, pero
Ahora me gustaría preguntarte a la inversa. Para ayudar a ese hígado a conseguir, realizar los procesos de forma óptima, ¿qué productos son mejores? ¿Cuáles sí debemos de consumir? Si tenemos un cuadro de colesterol alto, nos han dicho en el médico que tenemos que controlar. ¿Cómo podemos favorecer a que nuestro hígado esté operativo? Pues mira, yo les suelo decir a mis pacientes verde que te quiero verde, en el sentido de verduras y en el sentido de los alimentos que tienen grasa en su versión original. Por ejemplo, los aguacates, los frutos secos, las aceitunas, el pescado azul, el aceite de oliva virgen extra. Es decir, desprendernos un poquito de aquellos productos que dentro contienen grasa, pero que están más bien procesados, porque nunca la grasa, es decir, nadie en general tomamos cucharadas de manteca de cerdo o de margarina o de nata, es decir, va con un extra y esos extras suelen ser pues hidratos, una nata va con una carne muy grasa o con una, no sé, igual una pasta, láminas de pasta, va con hojaldres. Entonces, yo me centraría en las grasas que vienen en su versión original, es decir, no dejar de consumir grasa, pero hacerlo pues en versiones originales. Un guacamole es un procesado que sale, por ejemplo, del aguacate, pues no habría ningún tipo de problema, pero no irnos a los productos que tengan grasa en sí. Una leche ¿es natural? Sí. ¿Un queso es natural? Sí. Evidentemente tiene un proceso porque se empaqueta, se vende en el supermercado, pero más o menos conserva su matriz. Entonces no pasaría nada en consumirlo de esa forma. Sí que es verdad que todos los ultraprocesados llevan otras cosas añadidas, es decir, más sal para que sea más apetecible, muchos edulcorantes, pues esto contribuye al final a que tengas más ganas de comer cosas dulces, entonces puede ser que tengas obesidad, genera pues más hipertensión, puede generar resistencia a la insulina, entonces es la pescadilla que se muerde la cola en general. Por eso alimentos un poquitín más grasos en sus versiones originales. Perfecto. Luego hay otra cosa que se oye últimamente, sí, no, hace unos años era obligatorio comer 5 veces al día. ¿Qué opinas en general y en concreto en este caso para el control del colesterol? ¿Debemos de comer 5 veces al día como sí o sí? ¿Cuál es tu opinión? A ver, está súper de moda este tema. Antes se pensaba que sí, que aceleraba el metabolismo. Ya hemos visto que lo único que acelera el metabolismo, o de lo más eficaz, es crear músculo. ¿Por qué? Porque es un tejido metabólicamente activo, es decir, consume y me demanda más energía. Entonces estoy quieto, tengo músculo y, por ejemplo, un deportista de élite consume más respirando quieto, sentado, viendo una peli, que probablemente tú y yo haciendo esta entrevista. Entonces, ¿debemos de comer 5 veces al día? Depende. Hay que adecuar un poco cada caso a cada persona. Si hay alguien que duerme muy poquito, permanece más horas levantado. Entonces, sí que es verdad que cuanto más tiempo estamos despiertos, pues hay más ventana, más tiempo disponible para comer. Sí que haría hincapié en que cuanto más comamos, más saturamos un poco a los sistemas de... o sea, nosotros comemos, hay una ingesta, hay una digestión y hay una absorción. Si yo todavía estoy en absorción y de repente como, que ese proceso dura 5 horas más o menos desde que termino la ingesta anterior hasta que comienzo la siguiente, es que no me da tiempo, porque si debo esperar, o sería lo recomendable, 5 horas, en periodos de 5 no me alcanzan esas 5 veces. Yo intentaría recomendar que fueran 3 principales y algún snack pequeño,
pero todo creo que debe estar personalizado e individualizado. Hay personas que prefieren una mayor saciedad en volúmenes un poquitín mayores, entonces 5 veces no sería recomendable. Y hay personas a las que pues no les cabe o necesito darles pequeños inputs o micronutrientes muy concretos, entonces sí sería disponible. Es decir, si yo tengo que consumir grasa y no debería hacerlo en exceso, solo con 5 almendras en una comida, pues va a ser poquito. Pero si va acompañado igual de una fruta y al ratín seno, pues perfecto. ¿Qué pasa? Que cuanto más coma, más, no en cantidad, sino en número de veces, más programo a mi cerebro a que haya menos ventanas de ayuno. La absorción suele estar un poco restringida y por nuestro estilo de vida hay gente que prefiere, pues por su tipo de trabajo, porque se desplaza, pues no parar a comer o no se puede llevar la comida porque está fuera de casa. Entonces, bueno, la palabra como que deber necesitamos, es como más un poco fuerte. Depende de cada uno, yo creo que no, a mi juicio a día de hoy. Has tocado una palabra mágica que últimamente está muy de moda, que es el ayuno. ¿Es compatible el ayuno, por ejemplo, intermitente con una persona que está controlando el colesterol? Ay, sí, sería maravilloso. O sea, sería ideal. Además, a cualquier edad. De hecho, los últimos estudios, el último publicado en 2022, porque fue 6 años, es un metaanálisis, pero también tenía una parte observacional, demostró que hasta en una insulina elevada en general, una prediabetes o una persona con diabetes que padezca diabetes mellitus, o sea, insulino dependiente, mejoraba. Es decir, sería maravilloso, porque a veces solo la ventana o la posibilidad de comer algo hace que comamos de más. Sin embargo, no como restricción, yo lo llamo pues ayuno inteligente más que ayuno intermitente, pero no me da pie a fallar, que digamos, es decir, estoy centrada y con, por ejemplo, 3 comidas grandes, 2, bueno, hay ayunos hasta una vez al día, pero enfocar todos los nutrientes en una comida sería un poco más complicado, sobre todo por absorción, porque hay un punto en que no vamos a absorber. Pero sí, dejaríamos reposo digestivo entre ingesta e ingesta y un ayuno inteligente, por ejemplo, desde terminar de cenar, que es la última comida del día, hasta desayunar, que sería la primera comida del día. La saciedad es mayor, normalmente pues tengo que preparar menos comidas, y siempre tiene un input así de que uno se va encontrando mejor, al final más tiempo sin comer, pues hay menos posibilidad de que meta pues comida que no debo, porque sabes que te toca a tal hora. Así que es verdad que sería flexible. Ahí hay unos pues 12-12, 8-16, 16-8, pero el cuerpo exactamente no sabe si son 15 horas, 45 minutos, 16 y 20, entonces bueno, más o menos, pero sí que haya periodos de reposo digestivo para que esté en digestión y esté en absorción. Si yo, por ejemplo, me voy a dormir enseguida, porque no puede ser de otra manera por mi tipo de trabajo, por ejemplo, enseguida acto seguido de haber cenado, es que probablemente esté en digestión toda la noche o gran parte de la noche cuando debería estar en absorción. Entonces ese sueño va a ser menos reparador, voy a obtener menos nutrientes, e igual es la misma cena que hizo mi pareja, pero 2 o 3 horas antes. Entonces, bueno, también es un tema un poco cultural. Se pone de moda y todo el mundo lo quiere probar, pero culturalmente, pues en España se cena muy tarde. Solemos madrugar y queremos ya, pues, café. Y entonces, bueno, pero sí, los ayunos son maravillosos. O sea, el reposo digestivo en general. Y muchas gracias por esta aclaración, porque además yo creo que dijiste también antes una cosa muy importante, que es la personalización. O sea, hay gente que es compatible con ciertos ayunos y gente que no es compatible con ciertos ayunos, y siempre es importante recurrir a la opinión de un profesional, ¿no?
En el caso de, por ejemplo, la obesidad, que seguimos oyendo que es la pandemia del siglo XXI, en un país en el que tenemos un alto índice de obesidad, ¿está relacionada directamente la obesidad y el colesterol? O sea, la persona que tiene un cuadro de obesidad eh, es tendente al colesterol alto. En general sí, porque el hígado está intenta estar a todo y no llega. Entonces, normalmente el que tiene una obesidad, el que la padece, no un poco de sobrepeso, que todo el mundo hemos estado sobre nuestro peso ideal en algún momento, pero teniendo tejidos más bien metabólicamente activos y saludables y un estilo de vida adecuado, no me preocuparía en exceso. Pero yo hago siempre referencia a la diabesidad, que digamos, que es la diabetes y la obesidad. Y miras, bueno, pero es que yo te he preguntado el colesterol, ya, pero como el hígado es el responsable fundamentalmente de filtrar y crear esa grasa, si tiene que estar pendiente de la insulina, de los hidratos y de que no se nos siga acumulando, pues está o a los hidratos y a la insulina, que es una hormona también fundamental, o está a la grasa. Entonces normalmente deja la grasa y se pone con los carbohidratos. Entonces todo lo que comamos en exceso, ya sea grasa saludable o no, no llega, es como que no puede estar a dos cosas. Entonces sí, normalmente una persona que padece obesidad no es eficaz en esos transportes de la grasa, porque es verdad que pensamos que hay como colesterol bueno, colesterol malo, y realmente solo hay un tipo de colesterol. Lo que pasa es que el hígado manda las señales de un X, o sea, HDL, son los taxis que lo van a llevar al aeropuerto, por ejemplo, a excretarse. El LDL son los que no pueden hacer nada y se van a quedar en sangre acumulándose. El VLDL es el que permanece en sangre varios meses o varias semanas, y cuando hay un exceso de sal también no puede filtrar el riñón, entonces se va acumulando. Los triglicéridos igual. Entonces, sí, una persona con obesidad normalmente, si no es metabólicamente activa, y no lo es, el hígado tiene que elegir, y normalmente elige cuidar la insulina, y pues la grasa queda en un segundo plano. Entonces se sigue acumulando. ¿Hay personas con obesidad y colesterol y valores de colesterol normal en una analítica? Sí, también, pero no suele ser lo habitual, porque el que normalmente tiene obesidad o la va arrastrando o tiene hábitos reguleros, pues fuma, es sedentario, consume alcohol. Entonces son como, uno es un tóxico, uno es radical libre, el alcohol, pues eso, el tóxico. Entonces como el hígado no puede estar a todo. Pues que realmente solo el 20%, 20-30% de lo que se refleja en una analítica depende de lo que comemos. Entonces es como, yo haría hincapié en ese órgano principal. O sea, el cuerpo tiene que estar, o sea, el coche tiene que ir al taller, el cuerpo tiene que estar bien para poder hacer su función bien, porque es que todo lo otro se va a acumular, van a ser extras. Y Carlota, has mencionado la sal. ¿Es importante, por tanto, el control de la sal también en este tipo de cuadro? Sí, muy, muy importante. De hecho, calor, sal y grasa es un combo un poco peligroso, ¿vale? No quiero decir que los embutidos sean horrorosos, para nada. Hay embutidos de muy buena calidad, con un porcentaje alto de carne, que sería ideal, pero evidentemente si nos vamos a tipos de embutidos pues más grasos, normalmente todo lo que tiene sal es más gustoso, más apetecible. La grasa también hace que sea como súper palatable. Una ensalada normal y una ensalada aliñada, por ejemplo, o con nueces, o con aceitunas, o con un rulo de cabra, por ejemplo, pues la hace más apetecible. O sea, la grasa mejora la comida. La sal mejora el sabor de la comida. Y eso con calor, si yo ya tengo mi hígado un poco saturadín o tengo un exceso de tejido adiposo, que es la grasa, pues
es un combo un poco peligroso. Si soy metabólicamente activo, es decir, mis órganos van bien y aparte soy activo en mi día a día, bueno, pues ese exceso probablemente no llegará nunca a una presión arterial alta y la SUDE, o sea, la sal es necesaria, el sodio en sí. Pero es que en exceso, como es muy palatable y muy rico, solemos incluirlo, los ultraprocesados suelen contenerlo, los sazonadores en general, los sobres suelen contenerlo. Si yo no hago ejercicio y bebo suficiente agua, en este caso va más al riñón, no al hígado, no filtra adecuadamente y bueno, ahí tenemos como otro combo peligroso. O sea, hipertensión, obesidad, colesterol y diabetes está súper relacionado, muy, muy relacionado. Pues Carlota, muchísimas gracias por toda esta información que seguramente tanto a mí personalmente como a los oyentes les sirva de gran ayuda. Dejamos la puerta abierta porque siempre traes temas súper interesantes de algo tan importante como es la nutrición, que no nos podemos olvidar. Es, si no me equivoco, y corrígeme, la única cosa que podemos decidir y que influye directamente en nuestra calidad de vida, ¿no? Pues junto sí, con el deporte, una vamos. relación directa. Sí, es una relación directa. Yo siempre digo que es el reflejo de cómo uno está y sobre todo yo intento que haya una educación nutricional, es decir, en programas y espacios como el tuyo me siento súper feliz porque claro que hay que disfrutar de comer cosas que todos sabemos más o menos que no son lo ideal, pero siempre desde una posición de conocimiento y de consciencia, es decir, vamos a intentar disfrutar pues en Navidades de un turrón, en un cumple en una tarta, pero sabiendo que es regulero. Lo que no está bien es las ideas y los mensajes en general que llegan a población, que confunden y que hacemos algo pensando o porque está de moda o pensando que lo estamos haciendo correctamente. Entonces, tomar decisiones conscientes. No se trata de ser perfecto, sino de vivir lo más feliz posible, pero sabiendo que algunas veces no lo vamos a hacer genial. Está perfecto, pero que no se alargue en nuestro día a día. Y eso, o sea, lo importante es cuidarse, no el físico al final. El físico es el reflejo de los hábitos saludables. Pues invitamos a los oyentes a que efectivamente, que no siempre todo tiene que ser perfecto, pero que cada pequeña decisión cuenta en el goteo final para ese vaso lleno. Gracias, Carlota, por tu tiempo de nuevo, por acompañarnos y como decimos, las puertas se quedan abiertas para futuras temáticas. Lo dicho, muchas gracias. Y muchísimas gracias al podcast de Más y Más, que es maravilloso contar con ustedes para divulgar ciencia y una nutrición adecuada. Pues repito y reitero, gracias por tu profesionalidad, por todo el conocimiento que compartes y ahora sí nos vamos, volveremos con otro episodio y queremos ayudarte siempre rodeándonos de los mejores profesionales para que nuestra calidad de vida vaya siempre un poquito mejor. Este episodio ha sido posible gracias a Fuensanta, agua minero medicinal, el agua del paraíso desde 1846. Suscríbete a Queremos Ayudarte, un podcast de Más y Más Supermercados. La calidad que te sienta bien.